quiero empezar esta mañana donde nos hemos quedado ayer en la última sesión, y quiero invitarte a ir a Génesis 43. Si tienes tu Biblia esta mañana, si tienes la posibilidad de agarrar tu Biblia, puedes ir a Génesis 43, empezando en el versículo 16. Quiero tomar el resto de esta hora para seguir avanzando, compartiendo sobre la vida de José. Y va a ser algo hermoso, creyendo que el Espíritu Santo nos va a hablar esta mañana y va a edificar un fundamento firme en nuestras vidas en su palabra. Pero aquí en Génesis 43, empezando en el versículo 16, mira lo que dice. En el versículo 16. Y en el versículo 15, entonces tomaron aquellos varones el presente, están llevando un presente, están llevando una ofrenda para José, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero. Hemos visto eso, que cuando han regresado a la tierra de su padre, tenían su dinero en sus sacos y no saben qué es lo que sucedió. Están con miedo que tal vez José les va a hacer algo cuando regresen, porque ellos tenían su dinero, o va a pensar que han robado. Entonces están con miedo en su corazón, pero tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Lo más importante, porque José les ha dicho a sus hermanos, les ha dicho a los hijos de Jacob: no vas a ver mi rostro si no vuelves con tu hermano menor, con Benjamín. Y vemos esta importancia de la compañía de Benjamín, que José dice: no vas a ver mi rostro si no regrese con Benjamín. El versículo 16. Y vio José a Benjamín con ellos. Y subraya eso. Vio José a Benjamín con ellos. Y lo que sucede es que, y dijo al mayordomo de su casa. Lleva a casa a esos hombres y degüelle una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y vemos una vez más la importancia de esta compañía de Benjamín. Benjamín, que significa el hijo de la mano derecha. Pero los hermanos de José han vuelto a Egipto con Benjamín. Y hemos visto la importancia de Judá, como Judá ha empezado a tomar lugar de autoridad. Judá, que significa alabanza, que él ha dicho: no, yo voy a ser responsable, padre, para Benjamín. Yo voy a ser responsable si algo sucede a él. Yo te voy a rendir cuentas, yo me voy a ocupar y preocuparme por él. Y vemos el lugar de liderazgo que Judá ha tomado y la importancia en soltar esta compañía de Benjamín. Han vuelto y están delante de José, y una vez más pueden ver el rostro de José, porque su hermano Benjamín está con ellos. Entonces, por causa de esta compañía, sus hermanos tienen la oportunidad de sentarse en la mesa con José y ver el rostro de José o el rostro de Jesús. Sabemos que José representa al Señor Jesús, y más que todo lo que queremos ver es ver el rostro de Jesús. Esa es la alabanza, la adoración que estábamos escuchando esta mañana. La importancia de contemplar su rostro, la importancia de contemplar la hermosura de su santidad. Pero ese es un resultado de que Benjamín está con ellos. José habla al mayordomo, que hemos visto que el mayordomo aquí en este pasaje representa el Espíritu Santo. En un momento voy a regresar a eso, este tema del Espíritu Santo, pero el mayordomo representa el Espíritu Santo. Y él dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues esos hombres comerán conmigo al mediodía. ¿No? Entonces solo habla con el mayordomo porque ha visto que Benjamín está con sus hermanos. Es importante notar eso. Sin la compañía de Benjamín, sin Benjamín, José nunca hubiera dicho al mayordomo que los lleve a la casa. Y quiero enfocarme un poco en esos primeros momentos en esta frase, llevar a casa. ¿De qué casa estamos hablando cuando dice lleva a mi casa? No se olviden que José es uno de los tipos y sombras más grandes de Jesús. Entonces Jesús está diciendo: llévalos a mi casa, no a cualquier casa, a su casa. Y hay muchas casas de Dios que vemos en la palabra de Dios, pero la primera referencia, la primera casa que tenemos de Dios es el tabernáculo de Moisés. Si has estudiado un poco la palabra de Dios, sabes tal vez un poco sobre el tabernáculo de Moisés, pero es algo hermoso. En el tabernáculo de Moisés hay 3 lugares. Hay un atrio exterior, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Pero
Es el Espíritu Santo quien nos guía hacia el tabernáculo. Entonces José dice al mayordomo, llévalos a mi casa. Es como Jesús diciendo al Espíritu Santo, llévalos a mi casa. Y queremos conocer su casa, queremos estar donde Él está. Y necesitamos este guía del Espíritu Santo para poder llegar a su casa donde necesitamos estar. Pero tenemos un atrio exterior en el tabernáculo, un lugar santo y un lugar santísimo. Algo muy interesante es que en el atrio exterior todo estaba bajo una luz natural. Hay muebles en el tabernáculo que tienen mucho significado. Un momento tal vez vamos a regresar y hablar sobre el significado de cada uno de esos muebles en el tabernáculo de Moisés. Pero en el atrio exterior había solo luz natural. Pero cuando pases por el primer velo y entras en el lugar santo, que es el segundo lugar, cuando entras en el lugar santo no hay luz natural. Y esa es una de las cosas que necesitamos entender como cristianos. Cuando entramos en el lugar santo no hay luz natural. La única luz que tenemos es la luz del candelabro. Es la luz sobrenatural del Espíritu Santo. Qué hermoso que es el mayordomo, el Espíritu Santo, que tiene que llevarnos a su casa. Quiero decirte que por esta razón debemos ser bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. ¿No? Entonces, eso es algo muy importante y nos lleva a otro nivel. Podemos entrar en el lugar santo porque cada mueble tiene un significado. Y el candelabro de oro en el lugar santo, una de las cosas que representa, sí, es la luz del Espíritu Santo, pero es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Yo sé que es muy importante porque algunas de las personas piensan que el hablar en lenguas no es de Dios. Y quiero decirte, cuando menciono eso del bautismo del Espíritu Santo, con esta evidencia de hablar en lenguas, no estoy diciendo lo que yo pienso o lo que yo creo. Estoy compartiendo siempre y siempre quiero compartir lo que la palabra de Dios dice. Yo creo que la evidencia es clara en la palabra de Dios, que cuando estudiamos los ejemplos en el libro de Hechos del bautismo del Espíritu Santo, en la mayoría de los casos hablen en lenguas. Es una evidencia de este bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace? Es representado en el candelabro, en el tabernáculo de Moisés, y es el Espíritu Santo que te mete en el lugar santo, en el lugar santísimo. Es una luz sobrenatural adentro. Y es un candelabro de oro que representa este bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que la palabra de Dios nos muestra en 1 Corintios 14 que hay una diferencia entre el don de lenguas que requiere interpretación y la manifestación de las lenguas que recibimos cuando recibimos este bautismo en el Espíritu Santo. Hay una diferencia en ser llenos del Espíritu Santo y ser bautizados en el Espíritu Santo. Y no podemos ser verdaderos adoradores. La palabra de Dios dice en Juan 4:23. Toma nota de este pasaje porque es un pasaje muy importante. En Juan 4:23 estamos viendo solo este tema del mayordomo, es el Espíritu Santo, está guiándonos, llevándonos a un lugar más profundo en nuestra relación con Jesús. Pero en Juan 4:23, escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas la hora viene y ahora es, y es Jesús hablando por si acaso, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre tiene que buscar verdaderos adoradores porque hay una falta de verdaderos adoradores hoy en día en la tierra. Tal vez hay muchos adoradores, pero verdaderos adoradores, adorándole en espíritu y en verdad. Y uno de los aspectos de adorarle en espíritu es orar en lenguas, es hablar en lenguas, es cantar un cántico nuevo, es fluir con el Espíritu Santo, pero es cantar en lenguas. El mismo apóstol Pablo en la palabra dice, oraré con mi entendimiento, pero también oraré con mi espíritu. Cantaré con mi entendimiento y cantaré con mi espíritu. Qué hermoso es con un tiempo de alabanza y adoración, cuando tenemos las letras ahí en la pantalla, estamos cantando con nuestro entendimiento, pero vienen ciertos momentos cuando podemos dar un cántico nuevo, cuando podemos empezar a cantar en el Espíritu Santo de Dios, olvidar las letras en la pantalla y dejar que el río del Espíritu Santo de Dios puede fluir en tu vida.
vida. Es tan importante el tabernáculo de Moisés, el candelabro que está en el lugar santo, representa esta luz sobrenatural del Espíritu Santo y este bautismo. El mayordomo, en este caso, el Espíritu Santo, nos guía a la casa, nos guía a las cosas más profundas en el Señor Jesús. Les doy algunas otras referencias. En Romanos 8, 26 a 27, solo toma notas, si tienes para tomar notas, toma nota de este pasaje, pero en Romanos 8, 26 a 27, la palabra de Dios dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos indecibles. Otra versión dice con palabras impronunciables. Esas son las lenguas. Esos son cuando yo no tengo las palabras para decir. Una vez has llegado a este punto en tu vida cuando tú no tenías las palabras correctas para poder decir, tú no sabías lo que tenías que decir, pero el Espíritu Santo te ayudó. El Espíritu Santo empezó a ayudarte con esas palabras impronunciables. Empezabas a orar o cantar en lenguas y sabes que estás orando de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo sé que en un momento Dios me va a dar la oportunidad de desarrollar este tema más en la radio sobre el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, pero es tan importante, es la promesa del Padre, es la promesa del Padre. Y la palabra dice que muchas veces no tenemos las palabras, el Espíritu Santo nos ayuda, no sabemos cómo orar como nos conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Toma nota de este pasaje también en Gálatas 3, 13 a 14. En Gálatas 3, versículos 13 a 14, la palabra dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Este pasaje en Gálatas 3, 14 nos muestra que Cristo murió, ¿por qué? Por la bendición, para que podamos recibir la bendición de Abraham. ¿Qué es la bendición de Abraham? Es nuestra justificación, que somos justificados por la fe, es nuestra salvación inicial. Pero habla de la promesa del Espíritu, que es el igual de la promesa del Padre, que está hablando del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. En donde podemos entender de este tema que Jesús murió no solamente para que sea salvo o salva. Jesús murió para que podías recibir esta promesa del Espíritu Santo, esta promesa del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y quiero llevarla a un nivel más, porque yo creo que la palabra de Dios nos muestra en este pasaje, en Gálatas 3:14, si no recibimos este bautismo, estamos menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él tiene mucho más para nosotros que solo ir al cielo. ¿Cuántas veces vemos al apóstol Pablo que llega a los discípulos en el libro de Hechos y ellos han recibido el bautismo, han recibido al Señor Jesús, pero dice ya tienen el Espíritu Santo? Ellos dicen ni sabíamos que hay un Espíritu Santo, y Él ora por ellos, impone manos y ellos empiezan a orar y hablar en lenguas. Entonces es muy importante este tema, y yo sé que en un momento vamos a poder desarrollar este tema más. Les doy otros pasajes, pero en Hechos 1, toma nota de eso, en Hechos 1 hay instrucciones que Jesús les da a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, que no se vayan de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés derrama el Espíritu Santo y hablan en lenguas, ¿no? Entonces podemos entender eso, que hay mucho más que el Señor tiene para nosotros. Gálatas nos dice que Jesús murió para que recibamos la promesa del Espíritu. En Hechos 1:8 dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando recibes este bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y entiendo, es algo que la palabra de Dios dice. Tú puedes revisar, tú estudia como estudiante de la palabra. Yo te animo, estudia en el libro de Hechos cada instancia del bautismo
bautismo del Espíritu Santo. Estudia 1 de Corintios 14. Estudia en Judas cuando dice que cuando oramos en lenguas estamos edificando nuestra santísima fe. Estudie cada uno de esos pasajes en 1 de Corintios 14 para ver que hay una diferencia. Yo sé que dice la palabra que si no hay interpretación que no deberían hablar, pero está hablando del don de lenguas. Y hay una diferencia entre el don de lenguas y la manifestación. Y yo creo que es un punto muy importante. Solo les comparto personalmente. Yo crecí en una denominación donde no hablaban del Espíritu Santo, donde no hablaban de las lenguas, y no entendía yo el tema de las lenguas. Pero después de escudriñar las escrituras, después de ser enseñado, yo puedo ver claramente la evidencia en la palabra de Dios. Y no tienes que en ningún momento, déjame mencionar eso, no deberías creer ninguna palabra que yo estoy diciendo solo porque estoy compartiendo aquí en la radio. Tú tienes que ser un estudiante de la palabra de Dios. Tú tienes que ir y confirmar esa cosa en la palabra de Dios. Deja de creer todo lo que estás escuchando solamente porque alguien te está enseñando y predicando. Tú tienes que ir a la palabra de Dios, escudriñar la palabra y confirmar si estas cosas son así. En Hechos 17:11 habla de los que son más nobles que los en Tesalónica, que reciben la palabra con toda solicitud, pero escudriñan la palabra de Dios cada día para ver si esas cosas son así. Con cualquier tema, tú tienes que ser un estudiante de la palabra, ir a la palabra de Dios y confirmar lo que estamos diciendo. Pero es tan importante ese tema del Espíritu Santo, del mayordomo en este pasaje que representa el Espíritu Santo. Regresamos a Génesis 43, versículo 16. Génesis 43, 16. Continuamos viendo la vida de José y la compañía de Benjamín. Génesis 43, 16. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüelle una res y prepárala. Para esos hombres comerán conmigo al mediodía. Lleva a casa a esos hombres. Es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por esta razón, hermanos, Jesús dice a sus discípulos: les conviene que me vaya. Pero ¿cómo nos conviene que te vayas, Señor Jesús? No te vayas, quédate con nosotros. Y dice: no entiendes. Yo tengo que ir y te conviene, porque yo les voy a enviar otro consolador. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Yo les voy a enviar el Espíritu de verdad que va a guiarte a toda verdad. Y ahora con el Espíritu Santo no tenemos a solo Jesús caminando en Israel al lado del mar de Galilea y todas esas cosas. No, ahí en Israel tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús en cada rincón de la tierra, en cada momento. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero dice aquí en este pasaje que estos hombres van a comer conmigo al mediodía. Hemos visto en la primera sesión enseñando sobre la vida de José que sus hermanos representan todo el cuerpo de Cristo, representan todo el cuerpo, y ellos tienen la oportunidad de ver el rostro de José, porque la compañía de Benjamín está con ellos. No se olvida que José ha dicho: no veréis mi rostro si tu hermano menor no está con ustedes. Y el término del mediodía es algo muy importante. El mediodía es un término usado muchas veces en la palabra de Dios. Y es el tiempo exacto cuando el sol está directamente sobre la vida de alguien al mediodía y no hay sombras. Es muy importante esta revelación porque representa un tiempo cuando todo va a ser revelado y no habrá más sombras. Una vez más, gracias a la compañía de Benjamín. Y seguimos leyendo aquí versículo 17. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Una vez más, es el Espíritu Santo de Dios que te va a guiar. Es el Espíritu Santo de Dios que te va a llevar a su casa, a los lugares más profundos en tu relación con Él. Necesitamos el Espíritu Santo. Versículo 18. Entonces aquellos hombres tuvieron temor. Subraya eso. Tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Mire el temor que ellos tienen. Es interesante ver la reacción de estos hermanos cuando son llevados a la casa de José. Tuvieron temor, dice la palabra.
Y muchas personas reaccionan así hoy en día cuando van a un lugar o cuando van a una iglesia donde está la presencia manifiesta de Dios, donde la presencia manifiesta de Dios es evidente. Se supone que la presencia y la gloria de Dios debe descender en cada reunión, en cada servicio. Pero te digo la verdad, en algunos lugares, en algunas iglesias, parece ser más como un funeral que una celebración y una fiesta alabando al Señor Jesús. ¿Cuántas veces he visto eso en varios lugares? Parece un funeral, parece que las personas están completamente muertas, parece que están completamente secas. ¿Dónde están la pasión, hermano? ¿Dónde están las personas apasionadas por el Señor Jesús? Que van a alabar y adorar con libertad y ser verdaderos adoradores. La presencia y la gloria de Dios debe descender en cada servicio, en cada reunión. Es la cosa más importante para nosotros. La presencia de Dios en el lugar es la cosa más importante. Jesús es el invitado más especial y más importante que tenemos en cada reunión y cada servicio. Y cuando Dios llena el lugar con el poder de su gloria, cuando su presencia llena el lugar, muchos reaccionan así como esos hermanos de José. Tuvieron miedo, tienen temor porque la gloria de Dios nos expone. La presencia de Dios nos expone y muchos no quieren ser expuestos. Y por eso no pueden aguantar estar en un lugar donde está la presencia de Dios. Eso sucede en la presencia de Dios y a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos expone. La palabra de Dios nos confronta también. Si no estás siendo confrontado con la palabra de Dios, no sé lo que está sucediendo. Porque la palabra debe confrontarnos. La palabra debería desafiarnos. La palabra va a exponernos. La palabra es un espejo. Y cuando empiezas a leer la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Tú puedes ver como en un espejo las manchas y todas las cosas que tú tienes en tu rostro, donde necesitas limpiarte, donde necesitas arreglarte. Y es lo que hace la palabra de Dios. Nos muestra tal cual como somos. Somos expuestos en la presencia de Dios y en la palabra de Dios. Y muchos no se sienten bajo una enseñanza constante en la palabra de Dios simplemente porque no quieren ser expuestos, no quieren ser confrontados con la palabra de Dios, no quieren ser responsables por todas las palabras que van a recibir. Porque te digo una cosa. Una vez que escuchamos la palabra, somos responsables por la palabra que hemos escuchado, hemos recibido. Nunca vamos a poder decir, yo no sabía eso, Señor, no he escuchado eso. Y Dios puede decir, tú estabas en esta clase, tú estabas en este servicio, has escuchado este programa de la radio. ¿Qué es lo que has hecho con la palabra que has recibido? Somos responsables y yo estoy convencido que porque somos responsables, muchos no quieren acercarse. Prefiero no acercarme porque no quiero ser expuesto y no quiero ser responsable. La palabra nos confronta, la palabra nos cambia. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder, es tiempo para llenarnos de la palabra. ¿Por qué? Porque todas esas personas que están sufriendo necesitan ¿qué? Necesitan una palabra de consuelo. Necesitan la presencia y la gloria de Dios rodeándoles, consolándoles. Porque Él es el Dios de toda consolación. Y si no tienes la palabra, ¿qué es lo que vas a poder dar a esa persona que está sufriendo? No vas a poder dar la palabra al cansado si no tienes un fundamento en la palabra de Dios. No hay más tiempo para perder. Y muchos tienen temor y miedo de ser expuestos en la presencia y la palabra de Dios. Porque es lo que dicen los hermanos de José. Nos ha traído aquí para tendernos lazo, para atacarnos, para tomarnos por siervos. Dios tiene un propósito para nuestras vidas a través de la palabra, pero quiero decirte una cosa, nunca te va a forzar, nunca te va a obligar. No podemos forzar o obligar a las personas que caminen con Jesús. No te digo la verdad, yo quiero hacerlo. Quiero obligar a las personas, quiero forzar a la persona, quiero ir a su casa y sacarle de su casa. Vamos a la iglesia a congregarte porque necesitas la presencia y la palabra de Dios. Vamos. Yo quiero obligarles, pero Jesús no hace eso conmigo. Y no me obliga. Y yo no soy un robot y yo tengo libre albedrío. Y yo tengo una decisión cada día como tú tienes una decisión cada día. Dios no nos va a obligar, no nos va a forzar.
Y eso es algo hermoso. Yo creo que esa es la muestra más grande de amor. ¿Qué es la muestra más grande de amor? Cuando tienes dos opciones. Cuando tienes dos árboles, como en el huerto de Edén, y decides tomar y comer del árbol de la vida. Eso es la muestra más grande de amor. Cuando tú tienes otra opción y decides, no, aunque tengo otra opción, estoy enamorado de Jesús, escojo a Jesús. Eso es el acto de amor más grande. Me gustaría hacerlo, obligar a las personas a estar apasionados, pero no puedo hacerlo. Porque Dios no hace eso conmigo. Él no me obliga. Yo tomo la decisión, espero que tú también. Podemos tratar de guiar a las personas a tener una relación más íntima con Jesús, pero cada persona tiene que tomar su decisión propia de caminar con Él o no. Tú puedes guiar a alguien a las aguas, no puedes forzarles a beber. Pero están con miedo en la casa de José. Es lo que sucede en la presencia de la palabra de Dios muchas veces. Mira lo que dice el versículo 19. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Una vez más, le hablaron a la entrada de la casa. Tienen miedo, tienen temor, están asustados. No quieren entrar en su casa, están asustados, tienen temor de la presencia de Dios. Y no quieren entrar en la casa. En la entrada a la casa hablaron al mayordomo. Es una de las razones por las cuales las personas no se sienten bajo una enseñanza constante en la palabra. Porque la palabra va a venir para cambiarte y transformarte. La palabra va a venir para moldearte. Jesús quiere cambiar cosas en tu vida, ¿no? Entonces podemos decir todas las excusas que queremos decir, que no tenemos tiempo, que no tenemos cualquier cosa, la distancia o el horario. Muchos simplemente no quieren ser cambiados y transformados. No, entonces muchos simplemente no queremos cambiar ciertas cosas en nuestras vidas y no nos gusta ser confrontados con la palabra de Dios. Muchos no pueden soportar una palabra directa, una palabra dura. A ver, estudia Juan capítulo 6 cuando Jesús da la palabra. Yo soy el pan de vida, tienes que comer mi carne, tienes que beber mi sangre. Y dice la palabra, y Él hablando del nuevo pacto. Pero dice que muchos discípulos dejaban de caminar con Jesús. Muchos discípulos dejaban de caminar con Jesús. Y solo para que te puedas dar cuenta que Jesús no simplemente estaba interesado en números y cantidad de personas, se da la vuelta y habla a los 12 discípulos y dice, ¿ustedes quieren ir también? Ahí está la puerta. ¿Ustedes quieren ir también? Y los discípulos tienen la revelación. Discípulos, verdaderos discípulos de Jesús tienen esta revelación. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida. La palabra es para instruirnos y cambiarnos. En 2 de Timoteo 3, 16 a 17. 2 de Timoteo 3, 16 a 17. Toma nota de este pasaje. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toma nota que dice toda la escritura. No ciertos pasajes que queremos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa aún las palabras que son difíciles de recibir. Aún las palabras de corrección son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra es inspirada por Dios. Aún las palabras de corrección que son difíciles de recibir. Quiero decirte una cosa, y necesitas recibir esta palabra esta mañana. Jesús te ama demasiado. Jesús te ama tanto para dejarte en el estado en el cual estás, en el estado en el cual yo estoy. Él me ama demasiado para dejarme como estoy. Quiere purificar y santificar mi vida y tu vida con la palabra. ¿Por qué? Porque te ama y me ama. Debemos escudriñar la palabra cada día de nuestras vidas. Entendemos que tenemos que comer en lo natural. Les he dicho eso muchas veces, pero Dios mío, comemos en lo natural todo el tiempo. Hay desayuno, hay la salteña, hay el almuerzo, hay en la tarde, hay la cena. Y estamos comiendo en lo natural todo el tiempo, y pensamos que en lo espiritual, pensamos que vamos a sobrevivir toda la semana recibiendo una prédica el día domingo.
Yo necesito una provisión cada día de mi vida. Yo necesito el alimento y tú necesitas el alimento de la palabra de Dios cada día de tu vida. Te dejo otro ejemplo. ¿Cuántas horas, no solamente cuántas horas cada semana, cuántos años enviamos a nuestros hijos al colegio para solo salir bachilleres? ¿Cuán poco tiempo a veces nos dedicamos a un estudio profundo de la palabra de Dios? El mundo va a necesitar y necesita la palabra. Si tú prendes las noticias, el mundo necesita el Dios de toda consolación. El mundo necesita respuestas. El mundo necesita entender lo que Dios está haciendo en este tiempo y cómo podemos darles una palabra de consolación, de consuelo en este tiempo. Es tiempo de prepararte porque hay personas que van a necesitar lo que tú tienes. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de edificar un fundamento firme en la palabra en nuestra vida. Pero ellos tuvieron temor para entrar en la casa, porque sabían que iban a ser expuestos en aquel lugar. Supongo que no debemos querer escondernos de la presencia de Dios como Adán. Adán solo quería esconderse. Debemos tener el corazón de Moisés. Muéstrame tu gloria, Señor. Seguimos leyendo para terminar este capítulo. Versículos 20 a 22, mira lo que dice, Génesis 43, 20 a 22. Y dijeron, ay Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Cuando estaban regresando a la casa de Jacob, pensaban que solo uno de sus hermanos tenía su dinero en su saco, pero habían devuelto todo su dinero a cada uno en los costales, en su saco. Hablamos un momento sobre la palabra costales. Toma nota porque es algo glorioso entender este principio. La palabra costales significa algo expandible. Costales significa algo expandible, significa un contenedor flexible para grano. Un contenedor flexible para grano. Y el grano representa la palabra de Dios. Esta palabra costales, esta palabra hebrea, encontramos 15 veces en el Antiguo Testamento. Y solamente se utiliza esta palabra en el contexto de la vida de José. El número 15 es un número muy importante porque es 5 por 3. El número 3 hablando de la divinidad, de la deidad. Y el número 5 hablando de la gracia, es la divinidad y la deidad actuando en gracia sobre nuestras vidas. Pero este costal, por si acaso, que representa tu vida, es algo expandible. ¿Cuánto grano puedes llevar? Te pregunto. ¿Cuánto de la palabra de Dios tienes? Porque entra todo aquel que puede recibir el costal. Vamos a recibir todo cuanto seamos capaces de retener en nuestros costales o en nuestra vida. El Señor va a derramar toda la gloria sobre nuestra vida que somos capaces de manejar para su gloria. No para nuestra propia gloria. Si no puedes manejar mucho, no te va a dar mucho. Y Él va a derramar su gloria, todo lo que tú puedes manejar para su gloria, no para nuestra propia gloria. Ellos recibieron el dinero y la bendición en sus costales. No estaban dispuestos a recibir la bendición. No han sido capaces de darse cuenta de que Dios quería bendecirles. Es Dios quien les había bendecido. Mira lo que dice en el versículo 23. En el versículo 23. Vamos a tratar de terminar este capítulo esta mañana. Versículo 23. Algunos minutos más. Versículo 23. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. El mayordomo dice, paz a vosotros. No en la condición correcta todavía. No estaba en la condición correcta todavía ellos para poder recibir y ver que Dios es quien les había devuelto el dinero. Paz a vosotros. Versículo 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua. Les dio agua.
Subraya eso, que les dio agua. En un momento voy a llegar a eso. Les dio agua. Versículo 24. Agua es el tipo de la palabra de Dios. Y por si acaso, esta palabra, toma nota, en Génesis 42, 25, tienes que entender que José ha dado esta orden para que llenen sus sacos de trigo. En Génesis 42, 25, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Esa es una declaración de José que representa a Jesús, y él está diciendo, pone eso en sus sacos, y es un tesoro. Y voy a hablar tal vez la próxima vez cuando enseñamos sobre la palabra tesoro. Pero cada persona va a poder portar la cantidad de la gloria de Dios que puede manejar para su gloria. ¿Cuánto de la palabra de Dios tienes en tu vida para poder llevar? Versículo 24. Les dio agua, que representa la palabra de Dios. ¿Qué más es lo que ha hecho? Lavaron sus pies. Mira lo que dice. Lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Lavaron sus pies. Los pies representan nuestro caminar. Está lavando y restituyendo el caminar, su caminar con Dios. Salmo 119, 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hay una provisión para todos los que vienen con estos hermanos. Y versículo 25, para ir terminando el capítulo, versículo 25. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que ahí habrían de comer pan. Sobre eso, habría de comer pan. Y eso es algo muy importante. El Espíritu Santo debe guiarnos para que entremos en el lugar santo, para poder recibir el pan de la proposición, la mesa del pan de proposición, que significa el pan de su rostro. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder recibir este pan en la palabra de Dios. Versículo 26. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa, subraya, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Aquí no es eso, hermano, el cumplimiento del sueño que José ha tenido también, que otra vez se inclinaron ante él. Representa la alabanza. Cuán importante es la alabanza y la oración. Es el momento para acercarnos a Él. Y mira lo que dice versículo 27. Versículo 27. Entonces le preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti. La próxima vez que continuamos con este estudio, voy a continuar en este punto porque no quiero apresurarme. Algunas cosas muy hermosas al final de este capítulo que necesitamos ver. Pero él dice a Benjamín, no a todos, él dice a Benjamín, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su recámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios con que él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos. La próxima vez que vemos esta enseñanza y continuamos, voy a hablar de todo eso, la cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, el menor conforme a su menor edad. Estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Ellos querían hacer las cosas de la forma, el orden del mundo, pero él quiere hacer las cosas de otra manera. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, y subraya eso, y termino aquí esta mañana. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Hay tantas cosas, tanta revelación
cuando continuamos con este estudio, voy a continuar en esta parte, terminando el capítulo 43, porque hay mucha revelación en este encuentro con José y Benjamín. ¿Por qué recibe Benjamín más? ¿Por qué tiene una porción más grande? Hay algo especial, hay una conexión especial entre José y Benjamín, entre Jesús y esta compañía de Benjamín. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta mañana. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Oh, hay tantas cosas que podemos ver, tanta revelación que podemos recibir en tu palabra, Señor. Ayúdanos a preparar nuestros corazones y continuar con este estudio en un momento, Señor Jesús, para que tú puedas seguir hablando a cada corazón. Te amamos, Señor, te glorificamos, magnificamos tu nombre, Señor Jesús. Eres Dios Todopoderoso, el Señor de la tierra. Enséñanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo cada día. En tu glorioso nombre, Jesús, oramos. Amén.